Y entramos entonces al capítulo 15. En este capítulo 15 encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Solo el doctor Lucas registra la parábola más famosa de todas, la que tiene como título El hijo pródigo. En realidad son tres parábolas en una. La parábola de la oveja perdida es la obra de Dios el Hijo en restaurar a un hijo que peca. La parábola de la moneda perdida es la obra de Dios, el Espíritu Santo, en restaurar a un hijo que peca. Y la parábola del hijo pródigo es la obra del Padre en restaurar a un hijo que peca. Comencemos pues considerando la parábola de la oveja perdida. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y a propósito, ¿todavía tiene su Biblia abierta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15? Bueno, espero que sí, porque, como hemos mencionado en otras ocasiones, es importante e indispensable que usted lea juntamente con nosotros estos versículos para que vaya siguiendo paso a paso, punto por punto, las consideraciones que vamos desarrollando. Así es que vamos a leer estos 2 primeros versículos de este capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Los publicanos y pecadores vinieron para escuchar lo que el Señor Jesús tenía que decir. Y aún hoy en día quieren escuchar a Jesús. Pero a veces los miembros de las iglesias les impiden o les estorban. Muchos miembros de las iglesias no traen a sus amigos incrédulos a la iglesia, y por eso los perdidos no están oyendo el Evangelio como debieran oírlo, y como ellos desean escucharlo. Los fariseos, pues, estaban molestos porque el Señor recibía a los publicanos y a los pecadores. Los escribas también murmuraban debido a esto. Pero veremos que el Señor tenía algo que decirles a todos, y por esto contó estas 3 parábolas en una. Así pues, vamos a considerar este tríptico. Un tríptico, entre otras cosas, es un marco que contiene 3 cuadros que se relacionan entre sí. Así pues, estas 3 parábolas forman un tríptico que ilustra una sola verdad espiritual. Continuemos leyendo los versículos 3 al 7 de este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El pastor en esta parábola es el gran pastor, el Señor Jesucristo. Nosotros somos las ovejas. Este pastor tenía 100 ovejas, pero una se perdió. Francamente, este sería un porcentaje bastante bueno de comenzar con 100 y terminar con 99. Pero este pastor no se conformó con tener solamente 99. Así que, cuando una oveja se perdió, él salió a buscarla. Y por fin la encontró, la puso sobre sus hombros y la llevó de nuevo al redil. Nuestro pastor, el Señor Jesucristo, es tierno y compasivo y poderoso para salvar perpetuamente. En cuanto a esta parábola, creemos que sería interesante notar que el sumo sacerdote de los hijos de Israel llevaba vestimentas que eran abrochadas con una piedra en cada hombro. Y en cada una de estas piedras estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, o sea, que había 6 tribus en una piedra y 6 en la otra. Así podríamos decir casi literalmente que el sumo sacerdote llevaba a los hijos de Israel en sus hombros. De igual manera, nuestro gran sumo sacerdote nos lleva a nosotros sobre sus hombros y por eso nunca nos perderemos. Cuando el buen pastor empieza con 100 ovejas, siempre tendrá 100 ovejas. Vemos entonces que esta parábola es un cuadro del Señor Jesucristo buscando y socorriendo a los que son de Él. Pasamos ahora al segundo cuadro en este tríptico que estamos considerando. Se trata de la parábola de la moneda perdida y se encuentra en los versículos siguientes, o sea, en los versículos 8 al 10 de este capítulo 15 de San Lucas.
Vamos a leerlos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta parábola es un cuadro del Espíritu Santo, cuyo ministerio es el de guardar a cada uno de los que pertenecen al novio. Cada uno de nosotros es precioso ante Él, y así como un buen administrador rinde una buena cuenta de cada moneda, así también el Espíritu Santo velará por la seguridad de cada uno de los que Él ha sellado. En cuanto a esto, nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, en la segunda parte del versículo 30, con el cual, es decir, con el Espíritu Santo, fuisteis sellados para el día de la redención. Nos toca ahora la parábola del Hijo Pródigo, el tercero y el cuadro más conocido del tríptico que estamos considerando. Esta parábola aparece solo aquí en el Evangelio según San Lucas y se extiende entre los versículos 11 al 32 del capítulo 15. Leamos primeramente el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ahora notemos que este hombre mencionado en este versículo representa a Dios el Padre. En realidad esta no es una parábola de un solo hijo pródigo, sino que se trata más bien de una parábola acerca de un padre muy bueno con 2 hijos pródigos. Este padre no obligó a sus muchachos a hacer nada contra la voluntad de ellos. Era especialmente indulgente con uno de estos hijos. Continuemos leyendo los versículos 12 y 13 de este capítulo 15 de Lucas. Y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El padre hizo tal como lo pidió el hijo, y le dio su parte de los bienes. Poco tiempo después, el hijo decidió tomar su dinero y marcharse de la casa. El padre, por su parte, no obligó al muchacho a quedarse en casa contra su voluntad. Amigo oyente, a usted le es posible alejarse de Dios si esto es lo que usted quiere. Eso es cosa suya. Dios le ha dado libre albedrío al joven rico. Él vino al Señor Jesucristo, habló con él, pero se fue. Las Escrituras nos dicen que el Señor le amó, aunque aquel joven rico no le siguió. De seguro que hay muchísimos hoy en día que dirían, vamos a cantar 15 estrofas más de este himno para ver a este muchacho pasar adelante. Pero amigo oyente, no creemos que el Señor obra de esta manera. Si es su deseo, usted bien puede alejarse de Dios. El padre no obligó a este hijo a que se quedara en casa. Este muchacho quería salir de la casa. Era culpable de lo que el doctor Streeter llama el pecado de propincuidad. Esto simplemente significa que el muchacho pensaba que las cosas a mano no eran tan buenas como las cosas distantes. O sea que su pueblo natal no le parecía tan bueno. En cambio creía que los lugares lejanos podrían ser maravillosos. La tentación principal de todo pecado es su misterio. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior estábamos considerando la parábola del Hijo Pródigo en el capítulo 15. Y dijimos que este era el tercero y más conocido cuadro del tríptico que estamos considerando. Anotamos que esta parábola aparece solo aquí en el Evangelio según San Lucas y se extiende entre los versículos 11 al 32 de este capítulo 15. Dijimos también que el hombre mencionado en el versículo 11 representaba a Dios el Padre. En realidad no se trata de una parábola de un solo hijo pródigo, sino más bien de una parábola acerca de un padre muy bueno que tiene 2 hijos pródigos. Este padre no obligó a sus muchachos a hacer nada contra la voluntad de ellos. Era especialmente indulgente con uno de estos hijos. El padre hizo tal como lo pidió el hijo menor y le dio la parte de los bienes que solicitaba. Poco después, este hijo decidió tomar su dinero y abandonar la casa. El padre no lo obligó a que se quedara en casa contra su voluntad. Y amigo oyente, también a usted le es posible alejarse de Dios si eso es lo que usted quiere. Eso es cosa suya.
Dios le ha dado a usted el libre albedrío. ¿Recuerda usted al joven rico? Él vino al Señor Jesucristo, habló con Él, pero se fue muy triste porque era muy rico. Este joven tenía ya su Dios en el dinero que poseía. Las Escrituras nos dicen que el Señor le amó, aunque aquel joven rico no le siguió. De seguro que hay muchos hoy en día que dirían, vamos a cantar 15 estrofas más de este himno para ver si este muchacho pasa adelante. Pero, amigo oyente, no creemos que el Señor obre de esta manera. Si es su deseo, usted bien puede alejarse de Dios. El padre no obligó a este hijo a que se quedara en casa. Este muchacho quería salir de la casa. Pensaba que las cosas que tenía a mano no eran tan buenas como las cosas distantes. O sea que su pueblo natal no le parecía tan bueno. En cambio, creía que los lugares lejanos podrían ser maravillosos. La tentación principal de todo pecado es su misterio. Muchos se han mudado a las grandes ciudades porque han creído que las cosas serían mejores allí. Pero, además de las buenas cosas, han encontrado también aire irritante, mucho tráfico, mucho bullicio, y en muchos casos hasta soledad en medio del anonimato. Bueno, aquí el hijo pródigo sacó sus mapas y folletos de turismo y visitó las agencias de viajes. Hizo su selección y salió hacia un país lejano. Por lo menos esto es lo que podemos imaginarnos, ya que todo lo que se nos dice en cuanto a este pobre es que salió de su casa. Leamos entonces el versículo 14 de este capítulo 15 de San Lucas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este muchacho pasó mucho tiempo en aquel país lejano. Pasó su tiempo desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente. Eso es todo lo que se nos dice en cuanto a este período de su vida. El Señor no nos da muchos detalles. Todo lo que sabemos es que se halló en apuros y que lo perdió todo. Ahora el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando el Señor Jesús llegó a esta parte de la historia, de seguro que los publicanos y los fariseos retrocedieron, puesto que el muchacho judío no podría hundirse tan bajo hasta tener que darle de comer a los cerdos, animal que era considerado inmundo por el pueblo israelita. Pues bien, este muchacho había descendido hasta lo más bajo. El versículo 16 nos dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este muchacho había llegado al estado más bajo posible, pero aunque se encontraba en el chiquero, todavía era hijo. Hay muchas personas hoy en día que hacen su decisión por Cristo y pasan adelante cuando algún evangelista predica un sermón evangélico en cuanto al hijo pródigo. Y esta parábola puede ser usada de una manera evangelística. Pero, francamente, amigo oyente, esta no es la historia de un pecador que viene a Cristo para recibir la salvación. No hay nada en esta historia en cuanto al arrepentimiento ni el confiar en Cristo para la salvación. En esta parábola, el muchacho siempre ha sido y es hijo. No hay duda de eso. Era hijo cuando estaba en casa. Era hijo cuando salió del hogar. Era hijo cuando malgastaba el dinero de su padre. Era hijo cuando acudió al hombre que tenía los cerdos en aquel país lejano. Y aún continuaba siendo hijo cuando trabajaba en el chiquero. Alguien le preguntó al difunto Dr. Harry Rimmer, supóngase que el muchacho hubiera muerto en el chiquero. ¿Qué le habría pasado? El doctor Rimmer le respondió que el muchacho no habría sido cerdo, sino que siempre sería hijo. Hace muchos años salió en la revista Selecciones un artículo que tenía como título Me gustan los cerdos. No sabemos en cuanto a esto, pero en el principio parece que el hijo pródigo hubiera escrito el artículo. Pero fue una mujer quien lo escribió. Esta dama insistía en que el cerdo es el animal más difamado entre todos. Decía ella que los cerdos no son sucios, sino limpios, que no son glotones, sino que les gustaría estar a dieta. Pero a nuestro parecer, amigo oyente, esta dama no era la autoridad en cuanto a los cerdos, como bien pudo haberlo sido el hijo pródigo. Él tuvo que vivir con ellos, y descubrió que en realidad sí son sucios. A él no le gustaba vivir en el chiquero, porque aún allí todavía era hijo de su padre. Los cerdos son los únicos a quienes les gusta vivir en chiqueros.
Ahora continuemos con el versículo 17 de San Lucas capítulo 15. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este joven sabía que los siervos de su padre tenían lo suficiente para comer y de sobra. Sabía que él se estaba muriendo de hambre. Pero no nos olvidemos que aún en el chiquero pudo decir, mi padre. De modo que se decidió y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Ningún cerdo nunca jamás ha dicho o dirá eso. Ahora los versículos 18 y 19 dicen, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él no era siervo, sino hijo. Durante todo ese tiempo continuó siendo hijo. Se cansó del chiquero, decidió que era un lugar para cerdos y no para hijos. Y así se decidió a regresar a su casa. Y ahora llegamos a la parte conmovedora de la historia. ¿Qué hará el padre con este muchacho? Según la ley mosaica, ese muchacho podría haber sido lapidado. Busquemos lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Espero que usted tenga su Biblia allí con usted y que esté siguiendo con nosotros paso a paso la lectura, porque como lo hemos dicho otras veces, es muy importante y provechoso para usted al continuar estos estudios. Esta porción, pues, de Deuteronomio dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es pues lo que pudo haberle ocurrido a este muchacho según la ley mosaica. Pero continuemos con lo que el Señor Jesús dice aquí en el versículo 20 de este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahora, ¿cuál fue la reacción del padre cuando vio a su hijo? ¿Corrió acaso para buscar un latiguillo para darle duro? ¿Cogió acaso algunas piedras para matarlo a pedradas? ¿Estaba enojado porque el muchacho había deshonrado su nombre y malgastado sus bienes viviendo perdidamente? No, amigo oyente, ninguna de estas cosas. El Señor continúa diciendo que fue movido a misericordia. Leamos los versículos 21 al 24 de este capítulo 15 de Lucas. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre le dio la bienvenida con los brazos abiertos. Este muchacho había estado en un país lejano y había conocido la verdadera miseria. Ahora que está de vuelta, comenzaron a regocijarse. El difunto doctor Jorge Hill expresó que comenzaron a regocijarse, y la Biblia no dice que jamás hayan dejado de regocijarse. Claro, la situación del hogar simplemente se mejoró más y más. Cuando usted se halla en el centro de la voluntad de Dios y marchando bien con Él, amigo oyente, entonces disfrutará del mejor tiempo de su vida. Amigo cristiano que nos escucha, usted nunca se divertirá en un país lejano. En aquel país lejano, este muchacho derramó muchas lágrimas debido a sus dificultades. Pero ahora en casa derramaba lágrimas de alegría. En la tierra lejana recibió bofetadas y golpes y sufrimiento, pero en casa recibió besos. Se tuvo que vestir con trapos en el país lejano, pero en casa le pusieron el mejor vestido y un anillo en su mano. Tuvo que acostumbrarse a comer las algarrobas que comían los cerdos, pero ahora
Su porción es el becerro gordo. Su ayuno se cambió en banquete. Lejos de la casa era mendigo, pero ahora disfruta de un buen banquete. No había nada sino un tragamonedas en aquel país lejano, pero ahora en casa hay solo gozo. Santiago en su Epístola Universal, capítulo 4 y versículo 8 dice, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Esta es la historia de un joven que se fugó de Dios, pero quien más tarde regresó. Volvió por la senda de la confesión. El padre ni aun dejó que terminara de decir su confesión. Lo recibió con los brazos abiertos. Esta es la manera en que un hijo de Dios vuelve a su padre. Pero hay otro hijo pródigo en esta parábola. Lo encontramos aquí en los versículos 25 al 32 de este capítulo 15 de San Lucas. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Escucha el muchacho, qué lamentador y quejoso que es. Creemos que este es el verdadero hijo pródigo. Se enojó cuando oyó que su hermano había regresado y que se había preparado una fiesta en su honor. No quería ni siquiera entrar ni juntarse con los demás en el banquete. Su padre salió entonces y le suplicó al hijo que entrara al banquete, que viniera. Hay muchos cristianos hoy en día que no viven en un país lejano. Tratan de vivir para Dios, pero hablando espiritualmente son tan pobres. Ahora, ¿por qué? Han sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero no se agarran de ella y no la hacen suya. Dios dice, «Todas mis cosas son tuyas». Nuestro Padre Celestial es rico en bendiciones espirituales y son nuestras, pero Él no nos obligará a recibirlas. Es necesario extender nuestra mano para poder obtenerlas. La historia termina con el hijo mayor quedándose fuera de la comunión con su padre. El padre, sin embargo, mantuvo siempre muy abierta la puerta de la comunión. Hace años el doctor Chadwick hizo la declaración de que había un tercer hijo en la parábola del hijo pródigo. El hijo menor angustió al padre. El hijo mayor se quedó fuera de la comunión. Y el tercer hijo es quien contó la parábola. Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo ideal, sin pecado. Vino a un país lejano, no para fugarse, sino para hacer la bendita voluntad de su Padre. Él no pasó su vida viviendo perdidamente, sino que vino para morir como un sacrificio. No fue un hijo pródigo, sino un príncipe de paz que derramó su sangre por los pecados del mundo. No era un hijo descarriado, sino un sacrificio voluntario. Él dice en Juan 1:12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La salvación viene a aquellos que simplemente creen en su nombre. Si usted, amigo oyente, es el hijo que salió a un país lejano, puede regresar al Padre. El apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo 1, versículo 9, dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Quizá usted sea como el hijo mayor que se quedó fuera de la comunión. Él se enojó porque creía que estaba sirviendo a Dios. Él dijo que nunca había violado los mandamientos de su padre, pero tampoco había gozado de una fiesta con sus amigos. Pero el padre le dijo, «Todas mis cosas son tuyas». ¡Cuán maravilloso es tener un padre como este! Amigo oyente, si usted nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, usted no es hijo de este Padre.
solo puede llegar a ser hijo mediante la confianza y la fe depositada en Cristo Jesús, quien murió por usted en la cruz del Calvario. Si usted acepta a Cristo Jesús ahora mismo y viene a Él, Él será su Padre y nunca le abandonará. Si se aleja de Él y vuelve otro día, Él estará esperándole para darle la bienvenida. Él es un Salvador y un Dios maravilloso. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas.